Bueno, el título de mi comunicación es Malditas, benditas amas de casa. Y bueno, parece ser también un poquito lo que se pregunta esta mujer de la imagen, ¿no? Siempre esa dicotomía entre bueno y malo. Voy a hablaros especialmente de cómo esas mujeres han sido calificadas y representadas bien positiva, bien negativamente, según el papel que han desempeñado en el ámbito doméstico y familiar. Para ello me he basado principalmente en la obra de Betty Friedan, La mística de la feminidad, de 1963. ¿Cuál es el marco en que nace dicha obra? Acabada la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que habían estado realizando trabajos fuera del hogar son redirigidas al ámbito doméstico. Consciente de esta pérdida de espacios públicos y de lo que ello conlleva, una de estas amas de casa, Betty Friedan, comienza una investigación que pone de relieve la imposición de unos nuevos valores e ideales femeninos y la desoladora situación en la que se veían obligadas a vivir muchas estadounidenses de aquella época, convirtiéndose en un clásico su obra de total actualidad hoy en día. Bien, este es el contexto de la clase media blanca estadounidense de los 50-60, pero ya veremos cómo esos ideales de lo que debía ser una buena ama de casa coincidían, salvando las distancias entre las diferentes situaciones políticas y económicas con lo que sucedía más o menos en España, salvando la distancia, dictadura, económicamente, autarquía, etcétera. Entonces, lo que yo noto es que hay un paralelismo, salvando esa distancia, de lo que se pedía a las mujeres, independientemente de donde estuviera, y que esa mística superaba fronteras. El punto de partida es lo que la autora denomina como el malestar que no tiene nombre. Las mujeres que están en casa tienen un buen marido, unos hijos adorables, una casa estupenda llena de electrodomésticos que facilitan el trabajo y no tienen que preocuparse por salir a trabajar fuera, están sin embargo descontentas, vacías, se sienten desoladas, como que hay algo que no acaba de ir bien. La cultura en que se habían creado les seguía diciendo que la máxima realización en la vida era ser madres y esposas, pero este malestar indicaba que más allá de las funciones, reducidas siempre al ámbito privado, necesitaban que se contara con ellas como personas, sujetos activos en una sociedad y en lo público. Y esto irremediablemente estaba ligado con el trabajo fuera de casa, que antes de esta época ya veremos cómo sí que era realizado. Trabajo fuera de casa imprescindible para que sea valorado, remunerado para la independencia económica. La identificación y reducción de las mujeres a estas funciones biológicas que hemos dicho, y no personalmente por lo que son, viene asentado por el grueso de los medios de comunicación de la época, los contenidos de la televisión, la publicidad, la prensa y las revistas femeninas. Estas últimas son las que más me interesan, ya que tuvieron un papel muy importante en la difusión de esta mística, de lo que era la perfecta y bendita ama de casa, que me voy a basar en los ejemplos de esta revista. Si bien en los años previos a la guerra, años 30 y principios de los 40, las mujeres que aparecían en los contenidos de esta revista eran mujeres más seguras e independientes y con un empleo o carrera profesional, en los 50 y 60 hay una regresión en cuanto al papel que tenían que desempeñar. Se demoniza a la mujer con aspiraciones profesionales y se obliga a ceder el empleo a los varones, a volver al hogar, se les obliga a ellas a volver al hogar y a parir y a criar muchos hijos que poder entregar al sistema. Lo más significativo es que este conjunto de presupuestos eran inventados y se disfrazaban de naturalidad y de funcionalidad biológica, es decir, por el hecho de nacer mujer. De esta manera se está anulando el derecho de las mujeres a decidir lo que son y organizar su propia vida. En los años 30 es verdad que muchos de los relatos que salían en estas revistas eran convencionales y de tipo amoroso, pero para mí es importante ver una gran diferencia con lo que vendrá después, y es cómo viene representado ese personaje femenino, aun siendo historias amorosas y convencionales. Ya que este personaje femenino, en los años 30 y 40, eran mujeres de carrera, atractivas y determinadas,
tenían una visión propia y un sentido de sí mismas. A través de esta revista, entonces, se representaba un modelo de mujer positivo, el cual no se condenaba, con el que las lectoras se podían identificar. Eran alguien por ellas mismas y no solo en relación a esto que difunde la mística de madre, hija, esposa, siempre en relación a los demás, ¿no? Para mí aquí es muy importante eso, el hecho de poder identificar lo que y nombrar lo que una mujer es o puede ser o quiere llegar a ser por uno mismo, no que siempre posteriormente venía definido un poco pues inventado, construido desde fuera. Además existía otro tipo de contenidos en esta misma década, por ejemplo en el Ladies Home Journal, que es una de estas revistas, en estas décadas previas contenía ciertos tipos de artículos más allá del hogar. Es decir, ya veremos después cómo van a cambiar los contenidos, es muy significativo. Uno de estos contenidos eran: ¿puede Estados Unidos tener paz después de esta guerra? Stalin a medianoche. Se trataban temas de la persecución de los judíos, el New Deal, temas políticos, sociales, de bastante peso en la sociedad. O la lucha de Margaret Sanger a favor de la natalidad, temas que eran bastante comprometidos. Pues bien, el cambio era bastante notable desde 1949 en adelante. Estas revistas femeninas, las mismas, ofrecían publicaciones con contenidos como: ten criatura mientras eres joven, debo dejar de trabajar cuando me case, la feminidad comienza en casa, tal vez sea un mundo de hombres, carreras en el hogar, la política, un mundo verdaderamente de hombres, la empresa de administrar un hogar. Nuestro bebé nació en casa. Para mí la cocina es poesía. No temas casarte joven. El doctor habla sobre la lactancia materna. ¿Cómo cazar a un hombre? ¿Estás preparando a tu hija para que sea una buena esposa? ¿Tienen que hablar tanto las mujeres? Se observa de estos títulos cómo el contenido que va dirigido a la mujer se reduce a este papel ya nombrado: madre, esposa, ama de casa, anulando claramente su participación en política, mercado laboral y cualquier ámbito de sociedad que supere las barreras del hogar. Pero no solo eso, incluso en temas tales como el parto o vemos la lactancia, vienen tratados por una autoridad externa, ¿no?, que casualmente es masculina. Aquí vemos el doctor y la lactancia, ¿no? Es él, a través de él, del que se trata este tema. Se había dado por hecho por parte de editores y escritores que a las mujeres no interesaban la política, las ciencias, las ideas, las aventuras, incluso ni siquiera la educación, a no ser que estuviera relacionada con la de sus hijos. Bueno, a mí me interesa en este punto reflexionar un poquito en qué medida han cambiado los contenidos de las revistas femeninas en la actualidad. No hace falta decir nombres, pero todas tenemos en mente esas revistas, ¿no?, que está súper bien: moda, sexualidad, maternidad, belleza, pareja, decoración, pero ¿dónde quedan el resto de temas sociales? Que en los años 30 y 40 también aparecían en esas revistas, ¿no? Basta mirar cualquier índice de esa revista. También ver quiénes son las redactoras, editoras, quiénes son los editores, quiénes son los que toman las grandes decisiones, ¿no? Un poquito por acercarlo a lo que vivimos hoy en día. La misma Betty Friedan, que colaboraba con esta revista, comenta cómo un editor del Ladies Home Journal le dice estas palabras: si nos llega un artículo sobre una mujer que hace cualquier cosa que conlleve cierto grado de aventura, fuera de lo establecido, algo por sí misma, nos imaginamos que debe de tratarse de una mujer terriblemente agresiva, neurótica. Es decir, por extensión, Margaret Sanger, que publica, antes mencionada por el control de la natalidad, no podría publicar sus mismos artículos solo 10 o 15 años después. En otra ocasión afirmaba también Betty que para escribir sobre una actriz o cualquier artista en una revista femenina, ya en estas décadas, había que escribir de ella en su calidad de ama de casa. No se representaba realizando su profesión o disfrutando de ella, a menos que al final hubiera pagado por ello perdiendo
a su marido o a su hijo y demostrando así su fracaso como mujer, ¿no? Siempre iba en la representación, en caso de que hubiera un artista realizando su labor, un castigo moral. Se sublima la labor del ama de casa como algo glorioso, es algo que viene muy presente en casi todos los relatos, comparando el ámbito doméstico con un reino divino, lo que nos acerca un poquito a la figura de María, madre delicada y discreta. Pero esta valorización yo no la veo como una valorización sincera del trabajo de las mujeres, sino porque interesa tener a la mitad de la población haciendo unas muy necesarias tareas domésticas y de cuidado. Y sobre todo conviene que ellas mismas interioricen que esa labor es algo natural e intrínseco de la naturaleza de la mujer. Cuando el malestar surge, a pesar de la propaganda que continúan haciendo las revistas, televisión, etc., las mujeres intentan buscar quiénes son, realizar actividades, y no solo a través de los demás o su familia. Pero cuando esto ocurre, vuelven a ser tachadas de ambiciosas, egoístas y malditas. Y solo se vuelven a retratar como dulces y tiernas mujeres cuando obedecen y vuelven exclusivamente a sus tareas del hogar. Veremos ahora un claro ejemplo a través de un relato titulado The Sandwich Maker, recogidos en el Ladies' Home Journal en abril de 1959. En él se cuenta cómo una jovencita ama de casa trata de hacer un pequeño negocio vendiendo sándwiches para sacar un dinero extra, ya que le incomoda mucho estar teniendo que pedirle al marido siempre el dinero para sus cosas. A cierto punto, ella se desvanece en mitad de la elaboración de estos sándwiches en su trabajo y descubre que está embarazada. Vemos cómo ella narra esto, ¿no? La protagonista del relato. Las primeras palabras coherentes de Charlie fueron: voy a cancelar tus encargos, eres una madre, ese es tu trabajo, no tienes que ganar dinero además de eso. Esas son las palabras del marido. Todo era tan maravillosamente sencillo. Sí, jefe, farfulla obediente, francamente aliviada. El hecho de que la propia protagonista sea quien narre la historia y reflexione sobre lo maravilloso y sencillo que es el juicio del marido es un instrumento a través del cual se muestra que estos valores de la bendita están siendo introducidos para ser interiorizados y que la propia mujer, ella sola, ya saque esta reflexión. De todo esto se desprende el binomio bondad-maldad recurrente a lo largo de la historia para categorizar la figura de la mujer. En estos años de posguerra existe de un lado la imagen de la mujer femenina bendita y bondadosa, aún incluyendo los deseos de la carne. Esto es importante. En aquellos años se cumplía con los deberes conyugales y pertinentes, no como previamente, ¿no? Esto era algo negativo. Aquí se incluye en la mujer bendita. Pero del otro lado, la mujer de carrera era maldita porque incluía los deseos del yo autónomo. Eso era lo prohibido, el demonio contra el que luchar, tener aspiraciones personales que amenacen con llevarse al marido, a los hijos. Cuando en otra publicación, en Redbook, aparece el relato de una joven madre trabajadora y divorciada que por su carrera profesional descuida a su hijo dejándolo con la abuela, se realiza un juicio de valor implícito y ella, arrepentida, se reforma, dejando el trabajo y retomando otra vida más ajustada a estos nuevos valores que se difunden. Se comenta en el relato que ella disfruta dándole el pecho a su bebé a las 2 de la mañana, llegando a decir ella misma: me siento feliz, 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 soy una simple ama de casa. Por ello es necesario crear este tipo de historias que hemos visto, porque van adoctrinando y calmando cualquier iniciativa que busca la independencia. Si durante las décadas de los 30 y 40 hemos visto antes que la imagen de la atractiva mujer había sido creada por editoras y escritoras, obviamente eran mujeres las que pensaban estos personajes, el nuevo rol de la mujer como ama de casa y madre había sido creado por hombres. Una editora veterana le comentó a la investigadora: la mayor parte del material solía proceder de escritoras. Al regresar los hombres jóvenes de la guerra, un gran número de escritoras tuvieron que abandonar su actividad.
las mujeres jóvenes empezaron a tener un montón de criaturas y dejaron de escribir. Es decir, estos nuevos valores, cándidos y bondadosos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido labor de mentes masculinas. ¿Y precisamente para qué? Porque ese es el papel que quiere para la mujer y no otro. El papel político en la sociedad va a ser el que haga la mujer en la casa, en el ámbito privado. Como ejemplo de ello, Adlai Stevenson, desde el Woman's Home Companion, que es otra publicación, otra revista femenina, en 1955 afirma: vuestra tarea como esposas y madres la podéis hacer en el cuarto de estar, con un bebé en el regazo, o en la cocina, con un abrelatas en la mano. Si sois listas, tal vez incluso podéis practicar vuestras artes del ahorro con ese hombre que nada sospecha y que está viendo la televisión. Creo que es mucho lo que podéis hacer con respecto a nuestra crisis desde el humilde papel ama de casa. No podría desearos mejor vocación que esta. Es curioso que diga que desea una vocación cuando la vocación debe salir de uno mismo, ¿no? Es un poquito... dice mucho. Todos estos ejemplos son significativos en cuanto a cantidad, según mi opinión, y al contenido para hacernos una idea, ¿no?, de cómo era la situación en Estados Unidos. Pero ya al principio habíamos adelantado un poquito que este fenómeno no era exclusivo de aquellas décadas y de aquel país. Si nos fijamos en España, no se puede ignorar que la situación de las mujeres estaba muy condicionada por otra mística de la feminidad. Si bien no marcada por la vuelta de los soldados tras la Segunda Guerra Mundial, sino por una dictadura tras una guerra civil. La difusión de estos valores femeninos quedaba a cargo de la sección femenina, que sabemos que nació como apoyo propagandístico y a los miembros masculinos de la falange. Para ello se servía de instrumentos tales como la Enciclopedia para Cumplidoras del Servicio Social, que contaba con los siguientes contenidos que podéis ver aquí: religión, historia sagrada, formación política, ya que era imprescindible, estamos en una dictadura, imprescindible para instruir. Convivencia social, economía doméstica, ropa blanca, decoración, enseñanzas del hogar, donde estaban incluidas la cocina y la costura, puericultura postnatal e higiene. Aunque aquí entra en juego la moral católica, ¿no?, es un poco una diferencia, por los contenidos que aparecen vemos una constante respecto al papel biológico y reproductor de la mujer. Para ser aceptadas en la sociedad, por tanto, había que cumplir con estos puntos. Veamos algunos ejemplos de lo que se esperaba de una perfecta ama de casa. Todos ellos que vamos a ver ahora, bueno, estos son lo que hacen los papás, ¿no?, un poquito las profesiones típicas y los estereotipos de lo que hacen las mamás. Entonces, sí, los ejemplos, estas citas que vemos aquí aparecen todos en la Enciclopedia para Cumplidoras que he mencionado antes, en la sección femenina de la FED y de la HOMS, publicada en Madrid en 1965. Sobre la compra, es conveniente que toda ama de casa vigile o efectúe personalmente la compra. De ella depende el equilibrio económico de una casa. Vemos relación con una de las citas anteriores en la revista estadounidense sobre la economía. La mujer tiene que saber costura, ya que, aun en el caso de tener personas a su servicio, es muy aventurado creer que en ningún momento de su vida tendrá que hacer ella cosas tan corrientes como un zurcido, coser un botón o hacer un ojal. Siendo la finalidad de las enseñanzas de la economía doméstica conseguir que todas las jóvenes se conviertan en perfectas amas de casa. Bueno, y yo para concluir quería deciros que, bueno, estas han sido las reflexiones a las que he llegado a través de la lectura de la mística de Betty Friedan, pero me parece inevitable pensar en qué ocurre hoy en día, ¿no? La situación actual de las mujeres. Noto que persiste un poco cierta mística todavía, ¿no? Y plantearnos si lo que sucedía hace 50 o 60 años, que no es poco tiempo, no esté tan alejado de la realidad que vivimos. Muchas gracias.